Dei Verbum, con Dei Verbum 21, y desde ahí solo vamos creciendo y cada vez en mayor profundidad. Yo comienzo a trabajar en este tema desde el 85, estando en tercero de teología. Ya estábamos coordinando a nivel nacional en Uruguay, y de ahí que este documento a mí personalmente me toque tan fuerte, porque toca algo que cuando organizábamos los famosos días de la Biblia, a mí me tocó estar en reuniones donde el segundo de la diócesis, estaba el obispo, estaba el segundo, estaba yo, y dice: ¿para qué la Biblia? ¿Para qué la Biblia si tenemos el catecismo? Yo soy de esa época. Entonces, tuvimos que caminar mucho y conversar mucho y convencer mucho para dar un lugar a esto que ahora el Papa está promoviendo que sea el tercer domingo del tiempo ordinario. Yo soy de la época donde no había nada, entonces teníamos que buscar que la Biblia se le diera el lugar. Curiosamente sí se mencionaba el desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Por eso trabajábamos el domingo o el día de San Jerónimo. Y lo que me extraña, ya habiendo andado tanto camino, que no se utilizaba Dei Verbum 21, porque a la hora de la verdad, cuando querés conocer cuál es la posición que tiene la Iglesia respecto de la Escritura, tenés que leer Dei Verbum 21. Y de hecho, que una vez me tocó ir a una conferencia episcopal que tiene varios obispos del Opus, entonces, y yo los tenía todos sentados a mi izquierda, entonces ya con la guadaña pronta para cortarme la cabeza, yo leo Dei Verbum 21. Y Dei Verbum 21 tiene de las afirmaciones más importantes, o la carta de presentación para cualquiera de nosotros, cuando dice: la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Con eso se te abren todas las puertas. Con eso te está mostrando que aquello que se decía en mi casa y que era común en las comunidades, no es así. Que la Biblia era solo para los protestantes. En el 65, los padres del concilio estaban diciendo: no, las dos mesas. Y desde el 65 hasta aquí, entonces, ha habido un proceso tan fascinante, que no lo voy a decir porque creo que ya lo comenté en Puebla, y hay algunos videos, 4 videos en YouTube, en la parte de la Federación Bíblica Católica, donde mostramos cómo la Iglesia fue haciendo su proceso, que primero fue tener una Biblia. El que tenía una Biblia, muchos lo tenían de adorno, pero tenían la Biblia. Después vino la época, ¿qué se hace con la Biblia? Que esos fueron los años 80. Y ahí vean sus bibliotecas. Los libros de los años 80 son todos introducción. Introducción a la Biblia, introducción al Nuevo Testamento, introducción a los Evangelios. Eran todos introducción. Claro, nadie sabía. Pero los años 80 terminan con la cosa más importante,
que el Papa, aunque no menciona en este documento, sí menciona en el documento, en el discurso que hizo ahora en abril pasado a la Federación Bíblica, que tal vez mañana yo les profundizo. Pero cuando el Papa comienza, saluda al Congreso Internacional que hubo en abril en Roma, lo primero que dijo es: ustedes estuvieron profundizando lo que les da identidad. Biblia, vida. Ese es nuestro estilo. Porque aunque estemos aquí centros de formación bíblica, nuestro cometido, y eso es lo que les voy a mencionar mañana, y aquí en este PowerPoint busqué colocarles que el Papa nos está dando claves hermenéuticas para nosotros hacer nuestro trabajo o nuestro planteo pastoral, que comenzó en abril y lo completó el lunes pasado cuando nos publica este motu proprio. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pidieron? Me pidieron, dice: padre, comparta lo que usted, el taller que les dio a los alumnos del diplomado. Eso fue lo primero que me dijeron. Por eso el título, ¿tiene el programa? Por eso el título, porque si no tiene título tampoco sirve, dice: busquemos entre todos nuevos estilos, nuevas estrategias con creatividad y audacia. Christus Vivit. Y eso fue lo que nosotros en el diplomado hicimos. Algunos de los que estuvieron están aquí y a mí al menos me encantó. No sé si a ellos les gustó. Porque el problema de dar una charla es que leer 2 o 3 páginas, eso es muy fácil. Es cuestión de tener un poco bien los pulmones y hablar. El tema es dejar algo. Y si a mí me dan la chance de ir a la tierra sagrada de la Pontificia Universidad de México, tenía que escribir bien. Y la verdad que me temblaban las piernas porque tenía que dejar algo. Y creo que el examen en el bíblico y el curso en la Ponti estuvieron ahí, más o menos. Entonces, ya estaba esto que les estoy dando, ya estaba listo, ya no necesitaba preparar, que era, que les voy a mostrar dentro de un rato, las diapositivas ya salían. Pero en ese interín, que me invitan a venir aquí, me invitan a Guadalajara. Y la misma cosa, si estoy con 160 representantes de escuelas bíblicas, algo tenía que decir. Y volver a pensar. Entonces ya sumó, ya tenía lo de la Ponti y ya tenía lo de Guadalajara. Entonces venir hoy aquí era un pase. Y el lunes aparece este documento. Y la verdad que como si te quedás con los titulares, no funcionan las cosas. Y el lunes de tarde, cuando comenzaron a aparecer los textos en sí, yo dije, yo voy a estudiar. Y ahí, fíjense que cuando uno entra en el documento, uno se encuentra con una cosa tan linda que si nos ponemos a ver, esto es como un esquema. No me apagan estas luces. Si ustedes ven este motu propio
nos vendieron que era sobre el tema del domingo dedicado a la palabra de Dios. Eso fue lo que nos dijeron. Pero si miramos, vamos a ver que solo hay dos numerales, el 2 y el 3. Ahí está. El 2 y el 3. Y todo lo demás viene a ser como una síntesis que el Papa Francisco hace respecto al tema palabra de Dios. Y es fascinante, solo tiene 15 numerales, cortito. ¿Cuál es la novedad que encontramos? Si ustedes recuerdan, el Papa Francisco ya publicó Evangelii Gaudium, donde el capítulo 3, donde aparece anuncio del Evangelio, habla de religiosidad popular y habla de las homilías. Entonces dice, algo falló. En cambio, en estos 15 numerales, lo curioso es que solo hay 2 notas de pie de página. El Papa no cita a otros, como ser, por ejemplo, en Christus Vivit, tiene 299 numerales y tiene casi 200 citas, concretamente 164 citas. Quiere decir que cada 2 numerales había una cita, porque era documento. En cambio aquí no, aquí hay solo 2. Y uno se cita a sí mismo y otro entonces cita a Benedicto XVI, que hace una afirmación que para nosotros que estamos en el tema bíblico lo tenemos que tomar ultra en serio, porque el Papa nos está diciendo con Verbum Domini encontramos el documento para nosotros trabajar el tema bíblico. Entonces, el lunes cambié de nuevo, por tercera vez, esta charla. Por lo tanto, esto va a ser como un acordeón. Esto tenemos para pasar un rato largo, porque hay mucho por decir. Desde donde queramos, nosotros tenemos argumentos de sobra para profundizar. Todo el tema del proceso de la Iglesia respecto de la palabra de Dios, eso ya lo hablamos en Puebla y está en YouTube. Eso me refiero a eso, que marca un proceso hermosísimo, porque marca ese proceso de que la Biblia no es para los católicos, a que la Iglesia en el documento de Aparecida hable de animación bíblica de la pastoral. Y ahora encontramos este motu propio del Papa, que tiene que ser complementado con el documento, con el discurso que el Papa dio a la Federación Bíblica Católica en abril pasado. Entonces, vamos a hacer una charla hashtag. Entonces, yo voy a presentarles, si cuaja, charlamos, porque esto es como el acordeón, o lo estiramos o lo acortamos. Entonces, si de por ahí nos empantanamos, miramos las lonas que llevamos en la pontificia, pero lo lindo, lo fascinante de esto que me pidieron, que les agradezco, es ver cómo Dios, aquí el Papa va a decir el Espíritu, va conduciendo a su iglesia
para que por medio de las Escrituras nosotros tengamos un encuentro personal con el Señor. Entonces, ese es el contexto desde donde voy a decir sobre, a mencionarles. Quiero comenzar con esto. Estos números de aquí no cuentan, los que cuentan son los de atrás, que son los numerales, y mirando esto que sería el índice que no existe, entonces el presupuesto, uno dice normal, están de moda los discípulos de Maús, entonces el Papa asume o hace la reflexión a partir de Lucas 24. Normal, es el planteo de Aparecida y el planteo que se hace en toda la ABT. Lo curioso, muy curioso, extremadamente curioso, es que elija el tercer domingo del tiempo ordinario. Ustedes ya tienen en sus manos un material que ya fue publicado en el blog de la Federación, donde las 4 primeras páginas es simplemente esto que les estoy hablando. En cambio, las 2 últimas creo que me publicaron por lástima. Entonces, porque, ¿qué sucede? El tema del Día de la Biblia, nosotros como federación, o concretamente como Federación FEBICLAC, así nos llamamos, Federación Bíblica Católica para América Latina y el Caribe, donde somos más de 122 miembros aquí en América Latina. Mañana les voy a entregar un material para que ustedes vean qué rol jugó la Federación Bíblica, que parte de nuestro trabajo fue darle ese lugar que tiene las Sagradas Escrituras, la Biblia o la Palabra de Dios, en la vida de la Iglesia. Y esto tiene más de 50 años. Hay países como Brasil que tienen en 50 años publicado todo. Hay 73, 74 libros. Brasil tiene todo eso. Y México tenía también. Entonces, cuando viene que el Papa nos dice, tercer domingo del tiempo ordinario, 40 grados de calor en el sur, todos de vacaciones, las iglesias solo rezan la misa de sábado y domingo porque están todos veraneando, nos pinchó el globo. Y ahí es donde uno tuvo que rezar el pésame por un lado y después el credo, entonces, y buscar la línea que había. Y fíjense que en el número 2, apenas él instituye el Día de la Biblia, ya nos da clave hermenéutica. ¿Desde dónde nosotros vamos a hacer el planteo bíblico? ¿Qué es lo que vamos a buscar cuando llegamos al texto escrito? Porque para nosotros la meta no es el texto. El texto escrito es medio, y el Papa Francisco nos invita a tener la actitud del resucitado. Y estas son palabras textuales: revivir el gesto del resucitado. Solo con eso ya justifica leerlo, porque nos está diciendo, ojo, que el resucitado no les palmoteó
a sus discípulos, consolándoles, y pobrecito que no sabían, le decían, no, tardos y lentos para entender, cómo les cuesta entender las Escrituras. A nosotros nos toca, sí, celebrar una vez al año el Día de la Biblia, que hacia el número 8, 9 o 10, dice, sí, es una vez al año, pero para todo el año. Entonces, esto no se acaba en un solo día, sino que es esto de aquí, revivir el gesto del resucitado. Es curioso esta dimensión ecuménica que él propone. Normalmente en los escritos sobre Biblia al menos, este tema ecuménico casi no aparece. Y a veces con razón, pues nosotros estábamos en un proceso de afianzamiento y el Papa en el número 3 dice, ya es tiempo de unirnos en lo esencial. Jesús. Este número 3, nosotros podemos dar cátedra. El Papa propone una entronización, propone el lectorado, cosas que en nuestro caso ya recorrimos ese camino. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué el Papa moja sobre el oído? Sí, nosotras esas cosas ya lo sabemos. Tendría que venir a estos congresos de FEXEFOB y le damos clase. Pero el tema es que la Iglesia no es solo América Latina. Entonces, mañana, cuando hablemos de la Federación Bíblica, este tema del número 3, un poquito del punto 3, de la parte ecuménica, vamos a darnos cuenta que no en todas partes hay el lujo de que haya una federación católica de centros de formación bíblica. No, hoy, si entras con una hoja de Biblia en tu bolsillo, hoy en Arabia Saudita te cortan la cabeza. Hoy. Entonces, el tema bíblico no es unilíneo en la Iglesia. Depende dónde hables. Claro, en América Latina nos vamos y nos lucimos. Fíjense, solo los miembros de la Federación Bíblica en América Latina y el Caribe somos 1/3 de los miembros del mundo entero. Eso es mucho. Cuando hablamos, nosotros nos guitarreamos. No sé si ustedes entienden la palabra payar. Payar es cuando toma el músico la guitarra y comienza a inventar. Nosotros no inventamos. En América Latina tenemos historia. En América Latina hay caminos hechos. Por eso que cuando habla la FEBIGLAC se lo escucha, porque lo nuestro, y mañana vamos a ver, no es investigar libros, sino contar nuestras experiencias. Y es un planteo totalmente diferente. Por eso, más allá de que hayan gente brillantes escribiendo, Europa está aprendiendo de nosotros, porque nuestro planteo es totalmente diferente. Por eso llama tanto la atención. Este número 4 es muy curioso, que el Papa habla de los deuterocanónicos. Entonces, porque va a ser una afirmación ultra importante para decir que la Biblia no son cuentitos del pasado. Ahora ya les voy a dar, me siento y les doy bien las citas. Entonces, sino
es buena nueva hoy. La palabra no es historias que sucedieron, sino el Dios de la historia que nos muestra cómo Él actuó ayer para volver a actuar hoy. Esto de aquí, esto que está en el número 4 y en el número 9, es curiosísimo. Y les voy a leer, porque uno dice, ¿a quién se refiere? A ver, ¿qué le contaron al Papa que en un motu propio escrito a su estilo? Porque vos lees eso y vos decís, sí, este discurso no le escribieron, esto lo escribió él. Pero, ¿por qué el Papa en este numeral miren lo que dice? Estas palabras contienen una gran enseñanza. La Biblia, y siéntense bien, no puede ser solo patrimonio de algunos. Y mucho menos una colección de libros para unos pocos privilegiados. Impacta. A menudo se dan tendencias que intentan monopolizar el texto sagrado, relegándolo a ciertos círculos o grupos escogidos. No puede ser así. Fuerte. Muy fuerte, porque no sabemos a quién, para quién fue ese sombrero. Pero es una advertencia, creo que a todos nos viene bien, que nadie tiene el monopolio de la acción del Espíritu. En la trastienda, después de 2 o 3 caballitos con aquellos tequilas que están, uno podría intuir a quién se refiere. Pero aquí está mostrándonos. Entonces, fíjense que yo creo que el Papa, con este documento, él nos hace un mini vademecum de lo bíblico. Todos estudiamos introducción a la Biblia, todos vimos introducción a la teología. El Papa, en los 15 versículos o numerales, él coloca lo esencial respecto de la Biblia. Habla de la revelación, no habla de la inerrancia, concretamente menciona que los textos bíblicos deben ser leídos con el espíritu con que fue escrito. Esto nos dijeron en la segunda clase de Biblia que tuvimos. Por eso emociona que el Papa nos haya dejado un documento de este tipo, porque nos ayuda a todos nosotros a tener nuestra carta de presentación en la iglesia. Ya no somos los parientes pobres de la iglesia, sino que nosotros sí tenemos identidad. Y el Papa, con Evangelii Gaudium, con Verbum Domini, con el discurso del Papa a la Federación Bíblica Católica y con este motu propio, nosotros tenemos ya nuestro espacio dentro de la iglesia. Y fíjense, todas las veces que el Papa
pronuncia o hace alusión directa al tema de la Sagrada Escritura. Ahí yo les dejo el PowerPoint donde están, y si ustedes se fijan, el Papa menciona más de 26 veces en 15 numerales lo que él piensa de la Biblia. Y yo creo que da un gusto inmenso, porque nos está mostrando que no estamos nosotros inventando una fe. Lo nuestro es colocarnos en la tradición donde Dios, desde aquel lejano, muy lejano, Deuteronomio 26, o desde hace 3000 años, Él viene revelándose, abriendo su corazón para que nosotros lo podamos conocer. Por eso, esta expresión que aparece ahí nuevamente en su contexto, a nosotros, o nosotros lo que buscamos es revivir el gesto del resucitado. Esta es la frase que les decía que nosotros debemos rescatar de esto. La exhortación apostólica Verbum Domini constituye una enseñanza fundamental para nuestras comunidades. El carácter performativo de la palabra de Dios. Esa palabra, tal vez López Vergara nos pueda explicar, pero está mostrándonos nuestro perfil. Y nuestro perfil es eminentemente bíblico. Y al final, cuando en el último párrafo, por lo tanto es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la palabra de Dios. Entonces, todo esto nos está mostrando cómo el Papa jerarquiza la palabra y nos coloca en esta perspectiva. Aquí es cuando instituye el tercer domingo del tiempo ordinario y usa 3 verbos para celebrar, reflexionar y divulgar. Miren esta frase. La Biblia es el libro del pueblo del Señor que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo. Esto es lo que en los años 80 y 90 se decía en nuestro continente: la Biblia hace a la comunidad y la comunidad se hace con la palabra de Dios. Entonces, esto son temas que tienen historia. Una afirmación así, hay mucho texto de esta afirmación. Yo creo que, miren, esto de aquí vale la pena leerlo porque su importancia es absolutamente central cuando dice:
Cristo es el primer exégeta. Qué fantástico eso, me gusta. No sale el signo del Cristo pascual, pero Cristo es el primer exégeta. No solo las escrituras antiguas anticiparon lo que él iba a realizar, sino que él mismo quiso ser fiel a esa palabra para evidenciar la única historia de salvación que alcanza su plenitud en Cristo. Aquí para algunos se les pasará, pero en los años de la teología de la liberación se recordarán, bueno, algunos, cómo se hablaba de las dos historias y que había una historia que estaba como caballo desbocado. Esto fue de los años 80 y fines de los 90, viene y dice una historia de salvación. Entonces, el número 7, la Biblia, por lo tanto, en cuanto a Sagrada Escritura, habla de Cristo y lo anuncia como el que debe soportar los sufrimientos para entrar en su gloria. Y sigue hablando, y hay algunos numerales que son dignos de mencionar. Hablábamos del Leiber 21, es esta cita, que el Papa lo retoma y viene a mostrarnos que el tema bíblico no es solo un antojo de algún iluminado o de algún inspirado o de algún desocupado que viene a plantear. Estamos en algo inherente. Y este número 12 yo creo que es hermosísimo para darnos cuenta que nosotros no nos podemos quedar en la información, sino que eso tiene repercusión a nuestro hoy. Lo leo. Número 12. Cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo espíritu que fue escrita, ¿te suena? Más o menos. Permanece siempre nueva. El Antiguo Testamento no es nunca viejo en cuanto que es parte del Nuevo, porque todo es transformado por el único Espíritu que lo inspira. Dedica todo un numeral al tema de la acción del Espíritu en los que leemos la Biblia. Todo el texto sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, ¿verdad? Apocalipsis. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de esta palabra. Fantástico. No van a decir que solo con ese numeral 12 ya le aplaudíamos, más allá de lo que es. Bueno, aquí vuelve a hablar de este domingo una vez al año y bueno, ahí está el número 15, entonces termina con esa cita de Deuteronomio 3. Esto de aquí, ¿por qué presento esto? Porque creo que esto es un absoluto privilegio el que nosotros, que hoy vivimos uno de los momentos más significativos de la historia de la Iglesia, cuando tenemos acceso a la reflexión que el Papa hace en su misa diaria. Porque hoy nos llegan los emails con
el resumen de la homilía del Papa. ¿Y sobre qué habla el Papa? Sobre las lecturas del día. Entonces, este texto, este motu propio, viene justamente a convalidar todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Antes de darle la palabra, yo quiero leerles lo que el Papa le dijo a la Federación Bíblica en abril pasado. Y lo leo y les voy dando las citas. Dice el Papa: sería hermoso que floreciera una nueva etapa de mayor amor a la Sagrada Escritura. Fantástico. Por parte de todos, no solo de los quijotes que venimos a Ciudad Juárez, de todos los miembros del pueblo de Dios, de manera que se profundice la relación con la persona misma de Jesús. Verbum Domini 72. Le cita Benedicto. Y después dice: sería bueno, sería hermoso, sería bueno que la palabra de Dios se convierta en el corazón de toda actividad eclesial. ¿Le suena? Esto es Evangelii Gaudium 174. Entonces, esto de aquí nos da pie para nosotros ver lo que estamos haciendo, y el Papa, al decirnos que debemos revivir las actitudes del resucitado y que esta palabra es actual, nos está colocando de lleno en la misión que cada uno tiene a la hora de hacer este plan. Preguntas antes del break, comentarios. A ver, ¿qué eco les produjo a ustedes esto que naturalmente está seleccionado, pero que creo que es un señor regalo que Dios nos hace a los que estamos en el tema? ¿Qué diferencias ve usted entre los estudios bíblicos que insistió que Latinoamérica aporta y los estudios bíblicos europeos? Súper sencillo. Vos tomás, todos nuestros manuales son europeos, la mayoría, porque ellos se quedan en el texto. Ellos son grandes expertos, y lo son, que tenemos que reconocer. Pero ni se les ocurre de que esa palabra tiene que llegar a la vida. Por eso el Papa menciona ese número 12. Ese es el gran problema, que para muchos, la Biblia es solo el texto escrito. Para nosotros, desde esta perspectiva y desde la perspectiva que en los años 90, concretamente en una asamblea plenaria de Bogotá, hicimos el armisticio, porque hay dos fuentes para vos hacer todo el tema bíblico. O partís de los discípulos de Maús, como es este caso, o partís de Felipe y el eunuco, Hechos 8. Entonces, todo depende de dónde partas. Y hoy, para la mayoría, solo parten del planteo de los discípulos de Maús, vida, texto, vida.
En cambio, Felipe y el eunuco parte texto vida. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y esto, yo estuve en una reunión en Mendes, en el Brasil, en el 89, donde, así como ustedes, con caras de bonitos, pero nos pusimos a discutir desde dónde se comienza o desde dónde se hace el planteo, y ahí se dividió. Algunos dicen se comienza del texto y otros decían, sobre todo los brasileros, no, se comienza desde la vida. Y tuvimos que ir a Bogotá a decir, no importa dónde comiences, con tal que termines en la vida. Y ese es el tema que creo que los europeos están aprendiendo de nosotros. Te agradezco, Jesús, tu exposición, como siempre, apasionada, emocionada, te emociona todo esto, nos emociona también a nosotros. Yo creo que se ve muy clara la intención, el interés del Papa de poner en el lugar que tiene la Escritura de la Biblia la centralidad de la palabra. Si vemos todos los documentos, especialmente Evangelii Gaudium, y pues ahora y otros más, ahí descubrimos cómo reivindica mucho lo que tú señalabas al principio. Y quizá todo ese tiempo olvidado, ese tiempo donde la Biblia quizá no estuvo prohibida explícitamente, pero en la práctica pues no se leía, no había ese acercamiento, no se bebía de esa fuente de la vida, de la palabra. Y aquí el Papa señala, entre otras cosas, la centralidad de la palabra, por ejemplo, en la catequesis. Donde realmente, pues, si la catequesis no es bíblica, pues uno dice, ¿qué catequesis es esta? Muchos años la catequesis se centró, y no es que sea negativo, por supuesto que es positivo hablar de los dogmas, hablar de los concilios, de las verdades proclamadas de los concilios, que finalmente se fundamentan en la Biblia, pero como que por ahí se puede enseñar a rezar, a aprender de memoria, etc. La catequesis cada vez más y más va adquiriendo este matiz, este rostro bíblico, donde precisamente es esa resonancia del querigma, del anuncio. Yo creo que se ha avanzado, pero falta mucho todavía. Todavía nos hace falta, yo lo veo en la vida diaria de las parroquias, de las comunidades, cómo hace falta todavía más esta centralidad. Y que tengamos catequistas formados realmente en la palabra, enamorados de la palabra, testigos de la palabra. El Papa también desde Evangelii Gaudium insiste en la centralidad de la palabra, en la homilía, que finalmente es eso, la homilía no es otra cosa. Yo creo que ese es un gran reto que no hemos hecho mucho caso de los ministros, muchos de los ministros no hemos hecho caso de esto. Que la homilía sea realmente una proclamación de la palabra para la vida, una aplicación de esa palabra para la vida. Que sea la palabra que se celebra, pero que se va a vivir, se va a testimoniar. Todavía hay que ver muchas homilías para ver que no ha permeado esto, no ha impregnado. A veces uno cuando escucha el tema de incógnito, lo he hecho yo, si eso es pecado lo confieso públicamente. Entrar a las iglesias a veces escuchar ciertas homilías de mis presbíteros así de incógnito, pues si lo hago. Y me doy cuenta que falta mucho para... No falta el que me ha descubierto ya, pero sí, yo veo que sí falta mucho esa centralidad, que sea realmente una homilía de esa palabra que se celebra. Y afortunadamente creo que ya se está superando esa casuística que hizo tanto daño. Todavía hay gente que pregunta, si llego hasta qué parte de la misa todavía me vale. Yo les digo eso, pues te vale más bien.
como si porque había esa casuística que si llegabas al ofertorio, al credo, no sé, nunca entendí estas cosas, pero que todavía la misa valía, el precepto se cumplía. Algo que realmente es aberrante desde mi punto de vista, totalmente fuera de lugar. Por cumplir el precepto, entonces llegué al credo todavía, he cumplido con ese precepto. Cuando la Eucaristía es un todo, es una unidad integral, es el alimento de la palabra, el alimento del sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, en una unidad hermosa, una dinámica hermosa, y donde a lo largo de la Eucaristía van habiendo presencia también, no solamente las lecturas o el salmo, muchos momentos aparecen, incluso los prefacios, incluso la misma oración eucarística, las oraciones eucarísticas, etc. Están impregnadas de la Biblia, de la palabra. Entonces, creo que el Papa tiene la mirada bien puesta, sabe dónde ha puesto el ojo. Y esto reivindica mucho, esto motiva, esto alegra, esto pues nos anima a formarnos, pero no para ser ese grupito como señala el libro, como le llaman los que se adueñan o monopolizan, se apropian o monopolizan la palabra. Podemos correr ese riesgo lo podemos correr, ¿no? A nuestros estudiantes, cuando éramos estudiantes allá en Roma, pues muchas veces por ahí veíamos como que sí, esto es para unos cuantos, y incluso si tú te acuerdas decían, no, pues, el bíblico es para unos cuantos privilegiados, lo recordarán. No, el bíblico no viene cualquiera, viene algún privilegiado. Y bueno, era como que también entre nosotros había esa tendencia en un momento dado. Espero que la hayamos superado, espero que o la vayamos superando por el momento, porque no puede ser eso monopolio, no puede ser privilegio, porque la palabra de Dios escrita, la palabra que se transmite en la Biblia, pues es para todos, es el alimento de todos. Ser portadores gozosos del Evangelio, nos ha pedido el Papa, y ser testigos del Evangelio, porque es cierto eso. Podemos exponer muy bonito, pueden decir la gente, qué bonito habla el Padre, ¿no? Qué bonito habla. ¿Cuánto sabe el Padre? Sabe mucho, pero eso de qué sirve muchas veces cuando el testimonio de la vida no respalda, no se proyecta ese anuncio, eso que se dice, no se proyecta en la vida. Entonces ahí está como el gran desafío. Yo agradezco mucho este documento del Santo Padre, porque realmente pues viene a reivindicar lo que a veces dentro de nuestra misma iglesia, que es, insisto, nunca se prohibió, no hay un documento que haya prohibido la lectura de la Biblia, pero fue una praxis, y a veces es peor la praxis que hubiera habido por aquí algún documento que nadie le hubiera hecho caso, pero la praxis fue esa. Y bueno, pues aquí estamos. Esto yo creo que es parte de este camino que tenemos para recorrer. Ojalá que no caiga con muchos documentos, desgraciadamente, en saco roto. Yo pues quiero simplemente felicitarnos por este regalo que nos ha hecho el Santo. Permítanme un momentito. Ustedes tienen la hoja esta que dice revivir el gesto del resucitado, el comentario con el pan caliente. Entonces por ahí aparece, y fue el planteo que hice al seleccionar, es solo explicar. En esas hojas solo queremos plantear el tema del día de la palabra de Dios. Y creo que en el primer párrafo ya digo que cada numeral amerita toda una reflexión. Ya vieron solo cómo muestra entonces que debe ser leída con el espíritu que fue escrito. Monseñor, nos estás metiendo el dedo en la llaga, porque si
llama muchísimo la atención que en Evangelii Gaudium, en el capítulo 3, el Papa hable de religiosidad popular y hable de la homilía. Y ahora, en este, no quise desprestigiar al gremio, por eso no lo coloqué, pero el Papa en el numeral 6 viene y dice: de hecho, para muchos de nuestros fieles, esta es la única oportunidad que tienen para captar la belleza de la palabra de Dios y verla relacionada con su vida cotidiana, la homilía. Para muchos, el ser católico es: ya fui a misa. Y aquí viene lo que vos mencionabas, dice: por lo tanto, siendo esto algo imprescindible, vital para la Iglesia, es necesario dedicar tiempo apropiado para la preparación de la homilía. Esta es una cachetada con guantes de seda. Y parece que el Papa se despertó antes de su siesta y continúa así: no se puede improvisar, ¿verdad? El América le volvió a ganar al Cruz Azul. Es más importante que el Evangelio. No se puede improvisar el comentario de las lecturas sagradas. A los predicadores se nos pide más bien el esfuerzo, atención, vamos a sentar, no alargarnos desmedidamente. Escuchen, no soy yo, esto dice el número 6, con homilías. No sé, yo nunca escuché en México esta palabra, pedantes o temas extraños. Habla muy duro. Y está hablando de lo que vos mencionabas, pero mañana les voy a entregar 2 escritos que escribimos por los 50 años de la Federación Bíblica, que cuando les muestre el video no lo pusieron. Yo les dije: coloquen eso, pero no tuve suerte, no lo pusieron. Donde uno insiste, que creo que es lo que está haciendo el cardenal Aguiarretes, de que el tema de la homilía o el tema de la relación con la palabra de Dios tiene que comenzar en el seminario. No porque te coloquen una estola ya tenés conexión directa con la revelación. Esto es algo que se adquiere. El tema de la espiritualidad bíblica es algo que se adquiere, pero yo no veo que en todas partes se haga. Y otra cosa que planteás, que yo me quise mencionarlo, es el tema de animación bíblica de la pastoral, que está en Aparecida. ¿Quién lo hace? ¿Quién dialoga con los liturgos? ¿O quién dialoga con los catequistas? Que aquí tengo la cita. Dice: sientan la urgencia de renovarse a través de familiaridad y el estudio de la Sagrada Escritura. Eso dice el Papa, lo que vos mencionabas. Simplemente estamos ante un tema tan rico que tenemos aquí tema para 15 días, seguir trabajando, o al menos 7 días, entonces un tema de mañana, otro de tarde. Nos pueden invitar, ¿verdad? Entonces, yo creo que te agradezco también lo que comentás, pero sí, quedan todos, son temas abiertos, pero son temas que muestran que no estamos velando a un difunto, sino que estamos ante un árbol frondoso que da buena sombra y muy buenos frutos. Gracias, Padre. Sin duda, pues como usted dice, cada número hay que dedicarle más tiempo para reflexionar. El eco que a mí me hace es los verbos que usted menciona ahí,
que os mencioné ahorita, de los 3 verbos destacados, me lleva a la triple escuela de evangelización que se ha mencionado y se nos ha enseñado, pero eso como escuela, como enseñanza. Pero estos verbos nos llevan más allá de la enseñanza, nos llevan, bueno, a mí me lleva a entender que tenemos que tomar ya acción, y acción en esa renovación que usted dice. O sea que ya no nada más tenemos que ser esa escuela que enseña en esa triple escuela de evangelización, sino una iglesia que realmente, además de celebrar, reflexione, pero también de reflexione, que divulgue, que acompañe, que siga. Ese es el eco que me deja. No soy yo el que dice, yo les estoy contando lo que el Papa escribió, el documento. Entonces, esto de aquí yo creo que da un aire fresco a todo nuestro planteo bíblico, porque nos está mostrando que nosotros no somos arqueólogos, no somos ratas de biblioteca, nosotros somos personas, como está algún numeral por ahí, que nos dejamos conducir por ese espíritu justamente para que, como pasó hace unos días la fiesta de San Francisco, nuestra predicación sea nuestra vida. ¿Algún otro comentario? A ver. Me motiva mucho todo esto que el Papa nos está diciendo, y pues también me hace reflexionar si lo que estamos haciendo nosotros pues es lo correcto, porque yo como párroco en mi parroquia hay tantos grupos y movimientos que cuesta mucho trabajo atendernos, y aunque el gran esfuerzo que uno hace por celebrar la Eucaristía y predicar es muy poco, no se me he dado cuenta que hay comunidades que le predico 2 veces al mes, 10 minutos, y hay comunidades en donde hay hasta 9, 10 templos que no son católicos. Yo tengo 30 comunidades más la sede parroquial y tengo casi 70 templos. Y me he estado cuestionando, digo, con la misma Sagrada Escritura todos estos hermanos separados han ido creciendo. Yo logro predicarle 2 veces al mes, 10, 15 minutos, y espero que lo haga bien, ¿no? E invita a uno, a nuestro católico, a nuestro pueblo, a meternos en un proceso, y cuesta mucho trabajo. En mi parroquia, de igual manera, ahí celebro más constantemente, pero sigue siendo 10, 15 minutos. Entonces, el Papa nos invita a que invitemos al pueblo a que tenga una familiaridad religiosa asidua con la Sagrada Escritura. A veces he querido pedirle a mi parroquiano que lleve la Biblia a la misa, pero pues pienso uno en todas las normas litúrgicas que hay, ¿no? Y como que ahí está eso. O se queda uno decepcionado cuando organizas algún evento y no está ni el obispo, ¿verdad? Nuestro señor obispo, o no están las gentes que deben de empujar más, o simplemente nosotros los pastores, sacerdotes, no le damos importancia a toda una acción bíblica. Lo veo yo en mi parroquia. Entonces, a mí me parece que para México esto viene muy
muy bueno, pero quisiéramos ver más a nuestros pastores, nuestros obispos, pues como encabezando, empujando más en torno a la palabra de Dios, porque si yo veo a mis hermanos sacerdotes, si predicamos los domingos, cuando celebramos la Eucaristía, pero metidos en un mundo de cosas que sin duda son muy buenas, pero noto un gran descuido y una queja constante de nuestros fieles que no se les está dando un alimento sólido por la palabra de Dios. Ahí lo dejo. Yo creo que ustedes dos son muy malos, porque vienen a tocar en la llaga, y este tema que vos planteás, en Puebla yo les compartí la experiencia que nosotros hicimos en Uruguay, en el segundo país más laico después de Cuba, y la inversión fue una fotocopiadora, $3.000 que nos costó. Entonces el presupuesto de 6 meses. Y en la parroquia, mi tarea, cuando me mandaron a una parroquia de párroco, que no fue para promoverme, sino para bajarme los humos, entonces dije, muy bien, por 5 años, cuando andaba por Bogotá, haciendo esto que estoy haciendo, motivando a la gente que hiciera, dije, muy bien, ahora me mandan y tengo la oportunidad de ver si sirve lo que andaba predicando o no sirve. Y $3.000, compramos una fotocopiadora. Y todos los viernes le daba el archivo a la secretaria, y los lunes a primera hora iban los grupos a retirar las 4 o 5 hojas de Lección Divina para ellos reunirse alrededor de la palabra. Y para nosotros, en una parroquia de pueblo, tener 18 grupos de Lección Divina era una multitud. Y conseguimos en presente, no en pasado, es pasado continuo, conseguimos crear una espiritualidad bíblica. Porque lo único en 14 años que fui párroco, donde les dije, aquí lo que vamos a hacer Lección Divina. Entonces las viejas iban a buscar la Lección Divina, entonces no sabían lo que era, pero después de 14 años, cuando me vine, una catequista vino y me dice, padre, usted se va, pero la Lección Divina la vamos a seguir haciendo. Entonces, sí hay formas. Lastimosamente nosotros hoy nos superan las comunidades, las 80 comunidades que tenés, pero nosotros sí tenemos forma de llegar. Vos que escribís, y creo que escribís lindo, escribís tu Lección Divina y que comience la misa del domingo el lunes a las 8 de la mañana, y si, como ahora hay tantos, hace un grupo de WhatsApp y mandales, pero solo uno. No como ahora que te llegan 20, 30 tipos de Lección Divina y vos mirás eso y ya lo borrás de entrada porque ya te llenan. Escribí uno nada más, 4 páginas, 3 páginas. Entonces es muy fácil y le vas alimentando a tu gente. Hoy somos nosotros quienes tenemos que aprovechar lo que nos ganaron por basureada, que son los medios. Aprovechemos. Vos podés grabar un audio con tu reflexión del domingo siguiente y
cuando estaba en la parroquia, entonces el tema era, yo les recibía a la gente y venían los grupos de los barrios los sábados de noche y venían a decir: padre, venimos a escucharlo porque queremos saber qué usted opina, porque entre nosotros no nos pusimos de acuerdo. Y después los saludaba cuando se iban y decían: tomó por otro lado. Okay. ¿Se consiguió? Claro que se consiguió. Porque para ellos la misa no comenzó a las 7 de la noche. Para ellos comenzó el miércoles o el martes o el jueves. Pero esa es una opción nuestra. Y aquí, por eso le digo que ustedes dos son malos, porque tocan a donde duele. Si los curas no nos convertimos a la palabra, jamás nuestras comunidades se van a convertir. Los primeros que tenemos que crear una espiritualidad bíblica sana somos nosotros. Y yo el único lugar que conozco donde se hace esto, y me enorgullezco de nombrarlo, ya lo nombré en Puebla el año pasado, es que en paz descanse Michel de Bertey, que era un cura de las Antillas que convocaba a todos los curas de las islas y los martes rezaban juntos, hacían la lección divina, comían juntos y se iban. Eso mantiene. Yo creo, y aquí ya salgo de mi esquema vencido, que mientras los curas o la iglesia no tomen esa palabra de Dios que la celebramos todos los días y la hacemos nuestro estilo, van a llegar todos los documentos que quieran, pero no va a haber cambio. La renovación de la iglesia pasa por la palabra de Dios. Y ahí les voy a mostrar un esquema que yo no sé si el Papa me copió o yo le copié al Papa, pero uno de los dos nos copiamos. Pero está en Evangelii Gaudium, que en Evangelii Gaudium habla palabra leída, palabra reflexionada, palabra compartida, palabra rezada, palabra celebrada, palabra vivida, palabra anunciada. Ahí está todo el tema. Porque que ya fui al curso y ya tengo el titulito, el papelito que dice que terminé en la escuela bíblica, más o menos. Eso simplemente significa que sabes, el partido se juega aquí. Este esquema fue el que usamos en Guadalajara, donde el partido se juega aquí. El partido no se juega en el texto. Para trabajar el texto necesitas 2 dedos de frente, y con 3 ya sabes griego, y con 4 ya sabes hebreo, pero no se acaba ahí. Esto de aquí es cuestión de ciencia. El desafío es a una gente como la sociedad en que vivimos hoy, que un joven nos da 59 segundos para convencerlo, si no, cambia. Yo tengo 40 segundos para que él no se vaya. Y todos ustedes, imagino que ustedes estarán en YouTube, mirás cuánto dura el video, dura media hora, ni loco. Dura 10 minutos, lo pensás 3 veces, capaz que si es de tu mamá lo lees. Entonces 3 minutos, 3 minutos para transmitir esta verdad. Y eso es técnica. Pero hoy creo, y es válido decir, hoy estamos saturados
de palabras. Hoy te llegan, a mí al menos me llegan 4 o 5 laudes, las reflexiones, el evangelio leído, el evangelio escrito, los 3 o 4 comentarios. Nadie, ¿quién lee todo eso? Por eso el arte no está aquí, y esto todos tenemos. Y de las cosas que yo me emocioné muchísimo cuando estuvimos en el encuentro de biblistas, ver el panel ese con la hermana Soco, el padre Córdoba, y creo que ¿quién era el tercero? El Carlos Junco. ¡Wow! Comenzar a escucharles a ellos, les quitaba el sombrero y decía, estos tipos saben pilones. Y nosotros tenemos gente brillante. Probablemente tuviste curso con Benoit, tuviste curso con Bani, con Ska. Son todas grandes eminencias, pero Europa se está quedando sin fe. Porque el tema no está aquí. Por eso se habla en el anuncio. Pero el anuncio también es fácil. El problema es que llegue a tu corazón. Tiene que ser buena nueva. Por eso fantástico los que comienzan el anuncio de la palabra de Dios desde Marcos, porque dice evangelio, es algo que te cambia la vida, es algo que te transforma. No es el refugio y bueno, como no puedo, entonces me voy a la iglesia. No entendiste nada, o capaz nosotros enseñamos mal. Pero estamos en algo que nos cambia la vida, que nos transforma, que nos vivifica, que nos dinamiza, que genera todo un cambio. Por eso, ahí está. El tema es: feliz el pecho, el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Negativo, compañero. Feliz el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ese es el tema. Por eso, lo nuestro no es solo aquí. Si es por esto, los curas, nosotros tenemos, ¿cuánto? 8 semestres de teología más filosofía. Nosotros salimos requete sabiendo, pero muchas veces somos incapaces de transmitir y otras veces incapaces de llegar. Y esto es lo que dice el Papa. Es más fácil hablar de cualquier cosa que decir cómo esta palabra ilumina tu vida. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tenemos media hora más? Bueno, ok. Bueno, tenemos más para decir, simplemente esto es una muestra. Tenemos 4 lonas que hicimos para el diplomado en la Ponti sobre Marcos 2, los 4 amigos. Hicimos otra lona sobre la samaritana, que una palabra, si vos venís a un encuentro de Biblia y salís igual, perdimos. Esto, cuando venís, algo tiene que cambiar. Hicimos una tercera lona sobre Lucas 10, 1 al 12, los 72, que es simplemente fabuloso. Hay otra que no lo hice, pero que alguna vez lo voy a hacer, que es Juan 9, el ciego de nacimiento, para mostrar lo que es el proceso de fe. Y todo esto que les estamos diciendo, esto es lo hermoso que es nuestro rol dentro de la iglesia, donde el Señor nos implica en un proceso de revelación que comenzó hace miles de años
y que sigue siendo tan actual. Entonces, el acordeón se cierra y gracias por la oportunidad. Y esto es un barril sin fondo, podemos seguir reflexionando y tal vez, si hay tiempo, escuchar eso, el título de esta charla, a ver, de qué manera nosotros utilizamos la creatividad y la audacia, con qué estrategias para anunciar la palabra de Dios. Gracias.